Dos hombres estaban sentados en una mesa y uno de ellos tenía la cabeza baja. Finalmente el hombre abatido dijo: cada noche veo pornografía. Sé que está mal, pero no encuentro la fuerza para detenerme. He orado y clamado a Dios. Conozco los versículos que dicen que esto es pecado. Me siento muy avergonzado y me pregunto si realmente soy cristiano. Si yo fuera Dios, la verdad, no me amaría ni me aceptaría. Querido amigo que nos escuchas, ¿alguna vez te has sentido así? Bienvenido a Linaje de Campeones. Yo soy Pablo Logallo y estoy junto con Nelson Cabrera. Nos alegra mucho que estés con nosotros hoy. En esta serie hemos explorado la pornografía y cómo atrapa a los hombres. En este programa compartiremos cómo el Evangelio de Jesucristo y el poder de la palabra de Dios pueden ayudarte a vencer la tentación de la lujuria y la pornografía. Dado que hablaremos de temas sexuales, queremos advertir a los padres que, aunque no seremos muy gráficos, algunos puntos de nuestra conversación no serán apropiados para niños. Dicho esto, descubriremos cómo romper las cadenas de la pornografía cuando regresemos en Linaje de Campeones. Pablo, me conmueve profundamente el oyente que ha intentado una y otra vez dejar de codiciar mujeres, ya sea reales o mujeres en revistas, películas o en la computadora, pero sigue fallando. Y sí, debe ser muy desalentador. Pero lo que más me impactó fue la frase: si yo fuera Dios, no me amaría ni me aceptaría. Yo creo que muchos hombres piensan así en secreto, sin que nadie lo sepa, Nelson. Pero la buena noticia es que Dios sí nos acepta. Así es. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo expresa de una manera maravillosa. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es difícil de entender a veces. Siendo aún pecadores. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Parece que deberíamos limpiarnos primero antes de que Dios hiciera eso por nosotros. Esa es una de las diferencias entre el cristianismo y cualquier otra religión. En cada religión, limpiarnos es lo que necesitamos para como ganarnos un estado superior de conciencia o para tener una vida eterna maravillosa. Pero el cristianismo básicamente dice: que no hay nada que podamos hacer. exacto. Pero si no tenemos cuidado, una vez que nos convertimos en cristianos, podemos empezar a movernos hacia una salvación basada en obras. Por favor, explica esto, ¿sí? Mira, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá hay tres cosas importantes que debemos entender de este versículo. Primero, la salvación no viene de nosotros. No podemos lograrla nosotros solos. Segundo, es un regalo de Dios. La idea de un regalo es que es gratis, ¿cierto? Claro, por ejemplo, no le damos un regalo a nuestros hijos y luego le pedimos que nos paguen. Así es. Si tienen que hacer algo para ganárselo, ya no es un regalo. Así que cuando la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, significa que no podemos ganarnos la salvación. Pero después de aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, podemos olvidar que la salvación es un regalo gratuito e irrevocable. Después de haber pasado media noche codiciando mujeres desnudas, Satanás seguro nos va a decir al oído: uy, ¿cómo puedes amar a Dios si estás haciendo lo que estás haciendo tan mal? Y caemos en condenación. Nos condenamos a nosotros mismos por no estar a la altura del estándar de Dios. Y sí, y nos olvidamos el evangelio que nos trajo al abrazo amoroso de Dios. Miremos esto de otra manera, Nelson. Cuando diste tu vida a Jesucristo, le pediste perdón por tus pecados, te arrepentiste de ellos y aceptaste su sacrificio en la cruz por tus pecados, y también aceptaste que Jesucristo murió en tu lugar para que no sufrieras la ira de Dios por tus pecados. ¿Qué tenías tú para ofrecerle a Dios por todo esto? Bueno, realmente nada. Bien. Y cuando un hombre codicia a las mujeres y pasa horas enfocándose en satisfacerse a sí mismo, y cuando termina,
quiere volver a Dios, sí, pero ¿qué tiene que ofrecerle a Dios a cambio de su perdón? Bueno, la verdad, nada. Pero Pablo, ¿no es diferente? Cuando aceptamos a Cristo, sabemos que somos pecadores y necesitamos perdón. Pero después de haber caminado con el Señor, estudiando la Biblia y asistido a la iglesia, quizás por años, ¿no tiene sentido que se nos exija un estándar más alto? En nuestras mentes orientales, la salvación sí es por obras, porque en realidad lo que estamos diciendo es, he fallado, usé mis ojos para codiciar a una desconocida en lugar de adorar a mi esposa, así que no merezco el perdón de Dios. Necesito ganarme de nuevo su amor, su gracia. Lo cual es lo opuesto a que la salvación sea un regalo gratuito. Exacto, por eso necesitamos predicarnos del Evangelio a nosotros mismos, por decirlo así, una y otra vez. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7 y 8. Exacto. Ahora, ¿qué tal este versículo? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 40, versículo 1 y 2. Me encantan esos versículos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y eso es lo que necesita el hombre que hablamos al comienzo de este programa. Él sentía que estaba en un pozo de pornografía y no podía salir. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Jesús nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Así es. Entonces, cuando pecamos, siempre podemos volver a Dios y pedir su perdón. Siempre. Qué verdad tan maravillosa para que lo abracen los cristianos. Pero, ¿cómo respondes al hombre que dice, ya que soy perdonado de todas formas, ¿por qué no puedo seguir codiciando mujeres y usando la pornografía? Bueno, creo que esa es una de las mentiras de Satanás que nos tienta a alejarnos de los deseos de Dios. Puedo satisfacerme con esta mujer porque de todas maneras voy a ser perdonado, ¿cierto? Pero bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Además, en programas anteriores en esta serie, hemos hablado del daño físico, emocional, social y espiritual que la pornografía causa en la vida de los hombres. Entonces necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, recordándonos constantemente la verdad de Dios. Sí, y esa verdad dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo nos dice que no tenemos que vivir por obras, porque Dios nos ofrece gracia a través de su Hijo único, Jesucristo. Pero necesitamos memorizar estas escrituras y personalizarlas. ¿A qué te refieres con personalizarlas? Bueno, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Puedes personalizarle diciendo, gracias Dios. Antes yo era esclavo de la lujuria, de la pornografía, de la masturbación, pero ahora obedeceré de corazón la enseñanza de Dios. Oh, entiendo, pero ¿podrías dar otro ejemplo para estar seguros? Claro que sí. Romanos capítulo 6, versículo 14 decía, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Bueno, puedes personalizarle diciendo también, la lujuria, la pornografía, la masturbación ya no van a tener dominio sobre mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entonces, predicarnos el Evangelio incluye memorizar la Escritura, personalizarla y algo más. Sí,
queremos aplicarla personalmente en nuestra vida también. Compartimos al comienzo del programa sobre el hombre que estaba tan desesperado porque quería dejar de usar pornografía, pero seguía cayendo en esa tentación. Aplicar Gálatas capítulo 2, versículo 20 puede ser de gran ayuda aquí. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, confiando en Jesucristo, no tenemos que seguir los deseos de la carne. Correcto. Esto nos dice que tenemos el poder para dejar de codiciar a las mujeres, usar pornografía y cualquier otro pecado sexual, porque la batalla ya fue ganada por nosotros en la cruz. Toda la vergüenza, toda la culpa y la condenación ya fueron puestas sobre Jesucristo y murieron con Él cuando Él fue crucificado. Cuando nos enfocamos continuamente en Jesús y en lo asombroso y único que Él hizo por nosotros y recordamos la salida de la tentación que Dios promete en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, entonces podemos vivir una vida centrada en Cristo tan plena que la atracción de la pornografía se va a desvanecer, Nelson. Pablo, estoy seguro de que hay algunos hombres escuchando que piensan que eso suena casi imposible. Pero nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, sí, es imposible. Pero en Jeremías capítulo 29, versículos 13, Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Básicamente, cuando buscamos diligentemente a Dios y rendimos nuestra voluntad y deseos a Él, podemos tener una relación profunda y satisfactoria con Dios que fortalece nuestro compromiso de mantenernos sexualmente puros. Gracias, Pablo. Este programa es el último de una serie de 12 programas sobre el impacto que la pornografía tiene en los hombres. Hemos examinado qué es la pornografía, cómo altera nuestros pensamientos y comportamientos hacia las mujeres, cómo atrapa a los hombres, cómo la guerra espiritual trabaja para mantener a los hombres atrapados y cómo la rendición a una persona o grupo de rendición de cuentas y una dependencia de Jesucristo y las verdades encontradas en la Biblia. Las cadenas de la pornografía pueden ser rotas. Oramos para que Dios use esta serie para traer victorias sobre la lujuria y la pornografía en tu vida y en la vida de todos los hombres, para que Jesús sea glorificado en el hogar, el lugar de trabajo y donde quiera que los hombres vayan. Gracias por escuchar Linaje de Campeones, donde los hombres son equipados y fortalecidos para alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Hoy hablamos sobre la importancia de recordarnos a nosotros mismos el poder que ofrece el Evangelio de Jesucristo para vencer el uso de la pornografía. Esperamos que escuches los otros 11 programas de esta serie en nuestro sitio web www.championsrise.org. Además, por favor, cuéntale a un amigo sobre esta serie porque él también puede recibir esta ayuda. Yo soy Pablo Logacho y estoy junto con Nelson Cabrera. Gracias por escuchar Linaje de Campeones. Que Dios te moldee en el hombre que Él sabe que puedes llegar a ser.